Entonces continuamos. Vamos a hablar de materiales de contraste. A ver, esperen, pusieron algo más por aquí. Entendido, entendido, va. Materiales de contraste. Ok, ¿qué tipos de contraste son los que utilizamos en tomografía? El clásico y que siempre escuchamos, yodado hidrosoluble. El yodado hidrosoluble es un material de contraste que está compuesto básicamente de alguna formulación de yodo. El yodo, por su número atómico y sus características específicas como elemento, hacen que el rayos X se atenúe muy bien al atravesar estos átomos de yodo. Entonces, por lo tanto, en la tomografía se va a ver hiperdenso. Cuando esté circulando en el sistema circulatorio, en el sistema arterial, venoso, el que sea, o incluso no ahí, donde esté el material yodado hidrosoluble, lo vamos a ver hiperdenso, porque atenúa el sonido. Es decir, que tiene unidades Hounsfield elevadas, positivas. ¿Qué tan positivas? Va a depender de la cantidad de contraste que administremos. Ahorita veremos unos ejemplos. Cuando el material de contraste viene bien cargado, así de que cero diluido, obtenemos imágenes sumamente hiperdensas que son cercanas al hueso, por ejemplo. Y cuando va muy diluido, que ponemos muy poquito contraste, pues empezamos a ver sí valores positivos, más positivos que el agua, pero no tan blancos, pues. A veces nos quedamos cortos. Eso sobre todo cuando estamos dando contraste oral. Ahorita van a ver. Otro contraste es el agua. El agua ya dijimos que tiene un valor de 0 unidades Hounsfield y por lo regular se ve hipodenso en las imágenes de tomografía abdominal. Un hipodenso central, ¿no? Es el gris intermedio. Y el aire es completamente negro y se puede utilizar también como material de contraste. Sobre todo, obviamente, no de forma intravascular, sería muy heterogénico hacer eso, pero de repente, los técnicos radiólogos que están por aquí o algunos residentes de radiología no me dejarán mentir, pero cuando no se purga bien las guías que llevan el material de contraste y la solución salina a la vena del paciente cuando se va a administrar, pues se van burbujas de aire y podemos ver dentro de los vasos unas burbujas sumamente hipodensas con atenuación aire, ¿no? Pero cuando yo hablo del aire como contraste, más que nada me refiero cuando administramos el aire dentro de una víscera hueca. En este caso, donde por lo regular se utiliza es en el tubo digestivo, ya sea a nivel del estómago o a nivel del recto o del colon. Entonces, prácticamente esos son los tres contrastes que utilizamos. Eh, Estas son las vías de administración, por ejemplo, del material de contraste yodado hidrosoluble. Puede ser intravenoso, puede ser oral, puede ser transrectal. El agua intravenosa, pues no funciona como contraste porque prácticamente el agua o la solución salina, en este caso, que es como vamos a estar manejando, lo vamos a manejar como homólogo. Si yo digo agua, me refiero a la solución salina. Prácticamente no nos sirve como contraste intravascular porque tiene una densidad muy similar a la de la sangre dentro del vaso sanguíneo, entonces pues no nos sirve, se ve prácticamente igual. Eh, pero sí nos sirve cuando lo administramos tomado y que distiende el estómago. Nos sirve para que el estómago, por ejemplo, no esté colapsado y que se empiece a llenar y entonces podamos delimitar mucho mejor la arquitectura de la cámara gástrica. Vamos a dividir en base a cómo se ven los contrastes en dos categorías, contrastes positivos y contrastes negativos. Sobre todo cuando estamos hablando de contrastes que se administraron a una víscera hueca, ya sea por vía oral o por vía transrectal. Hablamos de un contraste positivo o de un contraste oral positivo cuando utilizamos un material de contraste hiperdenso, que en este caso estamos hablando del material de contraste yodado hidrosoluble, que es el mismo que se administra intravenoso, pero en este caso lo diluimos en agua y se le da a tomar al paciente. Cuando se le da a tomar al paciente un contraste oral negativo como el agua o como la solución salina, pues no le damos a tomar solución salina, ¿no? Ahí sí le estamos dando agua. Cuando estamos utilizando el material de contraste intravenoso, prácticamente estamos utilizando solución salina, solución fisiológica, porque no metemos agua como tal, de forma intravascular, ¿no? A menos que fuera agua inyectable, pero no. O sea, siempre lo que utilizamos es solución fisiológica. Entonces, todo lo que sea hiperdenso o se vea blanco y esté dentro de una víscera hueca, estamos hablando de un contraste positivo.
Si estamos utilizando un material que es hipodenso, le vamos a denominar contraste oral negativo. Y un contraste oral negativo puede ser tanto el agua como puede ser el aire o el gas que se administre. Eh, entonces, tanto el agua como el gas son contrastes orales negativos. El único contraste oral positivo utilizado en tomografía es el yodado hidrosoluble. Ojo, existe un material de contraste oral que se utiliza para estudios de fluoroscopía, que es el bario. El bario no se utiliza en tomografía porque el bario tiene un valor de atenuación mucho más alto que el yodo y por lo tanto se ve sumamente hiperdenso en los estudios de tomografía aunque esté muy diluido. No nos funciona. Nos da mucho artefacto, se ve demasiado hiperdenso y no nos va a ayudar en aquellos casos donde queremos tener un contraste oral positivo, pero que pues que no sea igual que el hueso, sino simplemente se vea muy cercano al blanco, pero no un blanco intenso. Ok, cuando administramos un material de contraste a través de la vena, que normalmente esa es la vía periférica a la cual tenemos acceso cuando se va a hacer un estudio contrastado, eh, en cuanto el contraste pasa a través de los vasos sanguíneos, a través de su luz, el objetivo es pintar los vasos sanguíneos. Si yo lo que quiero hacer es pintar mm, estructuras vasculares, obviamente el contraste, aquí es donde les digo, quiero que utilicemos nuestra lógica y nuestro conocimiento básico. No necesitamos mucho conocimiento, pero el sistema de la circulación sanguínea. Sabemos que las arterias llevan sangre del corazón hacia todas partes y las venas regresan esa sangre al corazón. Entonces, por lo tanto, el camino que lleva el contraste, una vez que se administra a través de una vía periférica, que son vías venosas, como una vena en el antebrazo, lo que va a ocurrir es que el contraste va a llevar el siguiente camino desde una vena del antebrazo, pues se va a ir a la vena braquial, luego a la vena axilar, luego a la vena subclavia, de la vena subclavia se va a ir a la vena cava superior y de la vena cava superior va a la aurícula derecha, de la aurícula derecha al ventrículo derecho, del ventrículo derecho a la circulación de las arterias pulmonares, luego va a regresar ese contraste a través de las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, del ventrículo izquierdo a la aorta y de la aorta a todas las arterias pues que tiene que haber. Prácticamente el contraste pues sigue el mismo camino que la circulación de la sangre en un estado normal. Entonces, si yo quiero pintar vasos sanguíneos, necesito hacer mi adquisición de imágenes rápido, ¿no? Porque, pues obviamente el corazón está latiendo y mi circulación está rápida. Entonces, si yo quiero agarrar el momento donde los vasos sanguíneos están pintados, tengo que hacer mi adquisición más rápido a que si quiero agarrar el contraste cuando ya esté impregnando la vasculatura de un órgano en particular. Porque el material de contraste también, como les estoy diciendo, sirve para pintar no nomás vasos sanguíneos, sino también para pintar los órganos. Y cuando yo pinto un órgano con el contraste es porque ese contraste ya recorrió los vasos que alimentan a ese órgano, ya recorrió las principales arterias, las principales arteriolas, capilares, y está en ese momento entre capilares y vénulas, donde pues prácticamente están ya dentro del parénquima de ese órgano, como en el hígado, como en el vaso. Y entonces, en ese momento es cuando el órgano está lo más perfundido por el material de contraste. Ese momento es más tardío en comparación al momento en que el contraste estaba dentro de los vasos principales o los vasos que alimentan. Entonces, si yo quiero adquirir eh, imágenes donde mis órganos estén muy bien impregnados de contraste, voy a hacer adquisiciones más tardías a que si quisiera ver los vasos principales que alimentan, en este caso las arterias, de ese órgano. ¿Ok? ¿Qué me va a permitir ver que se pinte un órgano? O sea, que el órgano se empiece a llenar de contraste. Me va a permitir ver qué también se impregna de ese contraste. Cuando nosotros hablamos de impregnarse de contraste,
no utilizamos el término impregnar. El término que se utiliza sí o sí en español es reforzamiento. Cuando hablamos de reforzamiento, estamos hablando de que el material de contraste viajó a través de los vasos sanguíneos e impregnó ese órgano o esa masa que esté yo valorando. Reforzamiento. En inglés se dice enhancement. Así se escribe como se escucha, enhancement, y se refiere al reforzamiento del material de contraste. Entonces, gracias a esto vamos a ver patrones de reforzamiento que son normales, pero también vamos a ver patrones de reforzamiento que son anormales, como en los casos de procesos inflamatorios o en los casos donde haya masas o tumoraciones, o simplemente cuando haya ausencias de reforzamiento, como cuando hay una trombosis de alguna arteria y el órgano en cuestión se queda privado de circulación. Yo ahí puedo confirmar que un órgano está completamente infartado porque no le llega sangre. Otra utilidad es la fuga de material de contraste desde una estructura vascular. Esto es súper importante, sobre todo cuando hay un paciente politraumatizado. Hay pacientes que tienen accidentes automovilísticos en trauma cerrado de abdomen o incluso trauma abierto de abdomen, cuando hay heridas punzocortantes que utilizan cuchillos, navajas, etcétera, donde se pueden lacerar o lastimar las paredes de estos vasos sanguíneos, ya sea arteriales o venosos. Si nosotros laceramos un vaso sanguíneo, pues lo que va a ocurrir es que ese material de contraste se va a salir, porque pues la sangre se va a salir. Es normal que cuando yo indico un estudio contrastado para un paciente politraumatizado, vea, además del hematoma que seguramente ya se formó alrededor del sitio de laceración, vea yo la fuga del material de contraste, porque simplemente es dinámica de flujos, ¿no? Tienes que imaginarte, corto una arteria, el paciente venía ya sangrando, obviamente ya se tiró sangre, ya se coaguló, para cuando llega y yo le hago el estudio de tomografía, ya hay un coágulo grandote en el sitio donde está lacerado, pero puede que yo me encuentre, si no ha cesado la fuga con el coágulo, puede que yo me encuentre esta fuga del material de contraste. Entonces sirve también para ver fugas vasculares. Y estas fases, les decía yo, con el contraste, se miden en tiempos. Cuando yo digo fase simple, significa que no se ha administrado ningún material de contraste, ¿eh? Simplemente es así al natural, como las imágenes que hemos visto en los anteriores ejemplos. Cuando yo ya digo fase arterial, estoy hablando de que quiero pintar las estructuras arteriales o quiero pintar ese órgano en su etapa donde están llenos las estructuras arteriales, arteriolares, capilares. Una fase arterial temprana va más o menos de 15 a 20 segundos desde el momento en que yo administré el material de contraste. Y digo administré, no necesariamente que yo lo inyecté, sino que lo hizo el inyector que tengo conectado al tomógrafo. Ahorita vamos a ver eso. Si yo hago mi adquisición a los 15-20 segundos, estoy hablando de una fase arterial temprana y por lo tanto voy a pintar bien los vasos arteriales y eso me sirve muy bien, por ejemplo, para ver la vasculatura pulmonar, ¿no? Si yo quiero ver troncos pulmonares, si es una angiotomografía, por ejemplo, de pulmón, el grado de retraso que voy a darle desde que yo aplico el contraste hasta que empiezo mi adquisición es más o menos de 15-20 segundos, ¿ok? Si yo quiero ver la aorta y esas estructuras, más o menos andan en este rango. Obviamente son aproximaciones en el tiempo porque esto va a depender mucho del gasto cardíaco del paciente. Si mi paciente tiene un gasto cardíaco alto, o sea, si el paciente está taquicárdico, pues obviamente ese viaje de la sangre es mucho más rápido, el viaje del contraste es más rápido y a lo mejor obtengo fases, si yo me espero hasta los 15-25 segundos, capaz y ya pasó a través de la circulación que yo quería evaluar y ya se fue hasta los órganos, depende del gasto cardíaco. Todo lo contrario si el paciente tiene un gasto cardíaco bajo o tiene un corazón insuficiente. Si tengo un corazón insuficiente, el contraste cuando llega al corazón desde la vena cava superior que viene desde la vena que está en el brazo, se atora en el corazón. O sea, como no está funcionando bien, se empieza a atorar ahí y el contraste dura mucho tiempo en el corazón de aquí a que pase a los vasos a los cuales yo quiero impregnar. Entonces, a veces mi fase temprana no me funciona para pintar los grandes vasos porque mi paciente tiene insuficiencia cardíaca. Entonces, ven cómo este retraso de los tiempos
no es tan fácil como tal, sino que va muy en relación al gasto cardíaco particular del paciente en ese momento. Una fase arterial tardía tiene un retraso más o menos como de 30 a 40 segundos prácticamente. Una venosa portal tiene un retraso de 70 a 90 segundos. Cuando yo digo una venosa portal, significa que el material de contraste ya pasó por el corazón, ya pasó por la aorta, ya pasó por toda la circulación intestinal, por la mesentérica superior, inferior, regresó por las venas mesentéricas también inferior, por la esplénica, y toda esa sangre ya viene de regreso a través del sistema venoso portal hacia el hígado, que es donde drena la circulación prácticamente del vaso y del intestino. Entonces, fíjese, yo tuve que esperar todo ese tiempo para que el contraste viajara y regresara a través de la circulación portal, y entonces el contraste entra a través de la vena porta al hígado y lo termina de impregnar todavía más. De hecho, la principal impregnación del hígado no es durante la fase arterial, como lo esperaría ver en un órgano que es meramente, eh, vamos a decir, meramente arterial, como un riñón. Hay estructuras que requieren como más bien, sus componentes vasculares intrínsecos son más arteriales que de otro tipo, venoso, por ejemplo. El riñón es meramente arterial, entonces en las fases arteriales, incluso tempranas o tardías, el riñón ya está teniendo un reforzamiento. Pero el hígado no. El hígado se tarda en reforzar porque su mayor composición vascular es portal. Hay muchos más vasos venosos portales que toda la cuestión arterial y la cuestión venosa, que no es portal, sino la venosa que va hacia la circulación sistémica de las suprahepáticas hacia la vena cava inferior. Entonces, una venosa portal necesita un retraso de 70 a 90 segundos. Una fase nefrográfica, que es una fase específicamente para ver todo el riñón bien impregnado, por eso se llama nefrográfica, que es como ver bien el riñón nefro. 85 a 120 segundos es cuando ya se terminó de impregnar todo el riñón, corteza y médula, prácticamente está homogéneo. Y hay otras fases tardías o de eliminación o fases excretoras, que es cuando el material de contraste ya circuló por todo el organismo prácticamente, y el riñón ya se impregnó y ya está comenzando a eliminar el contraste a través del sistema colector. Y es cuando comenzamos a ver la pelvis renal con material de contraste bien concentrado, porque ya todo el material de contraste se empieza como a concentrar ahí. Podemos dibujar muy bien los ureteros y podemos dibujar incluso la vejiga si ya es que ese material de contraste llegó hasta la vejiga. Mientras más retraso le dé, pues más contraste voy a ver a nivel de la vejiga. La excreción realmente no tarda tanto, fíjense, de 5 a 10 minutos, pero incluso a veces tenemos que hacer fases tardías de hasta 15 minutos cuando queremos ver algo específicamente en la vejiga. Eso es de suma utilidad cuando queremos ver si hay alguna obstrucción a nivel de un uréter, o cuando queremos ver si hay obstrucción, pues más bien obstrucción a nivel de un uréter, no por una piedra, sino por una masa que esté ya sea dentro del uréter o extrínseco al uréter, etcétera. Y bueno, todo esto es con el yodado hidrosoluble. Este es un ejemplo de una marca de yodado hidrosoluble. Este es Ultravist 370, que es de la marca Bayer. La forma en que tiene el yodo es en forma de iopramida, y tiene aproximadamente 370 miligramos de iopramida. Es la dilución, vaya, que tiene por mililitro esta presentación. Estas botellitas, en este caso le digo es marca Bayer y así se llama Ultravist, pero hay otras marcas como el Omnipaque, hay otra marca que se llama Conray. Omnipaque es de General Electric, son los creadores. Conray es otra marca y es de la farmacéutica Guervet. Y así como hay fármacos de diferentes, pues así es también con el material de contraste. Ese material de contraste se carga dentro de los inyectores. Este es un inyector de tomografía. Tenemos, vean, dos cilindros aquí que tienen dos pistones o dos émbolos ahí. Vean cómo hay unas conexiones acá que son prácticamente
unas boquillas donde yo puedo embonar perfectamente una jeringa o puedo embonar perfectamente una vía de esas que se conectan a los sueros o sí, a los sueros o al mismo material de contraste. Entonces, lo que se hace normalmente es que en un dispositivo para colgar soluciones, se cuelga la solución salina, solución fisiológica, se cuelga el material de contraste, se le conecta una vía, una manguerita, pues, y esas mangueritas van y se conectan directamente aquí a los inyectores, a los dos cilindros. Y uno es para el material de contraste, que por lo regular es el de color verde, y el de solución fisiológica, que es el de color azul. Estos botones que ustedes ven aquí sirven para cargarlo. Uno le pica de que, hey, ya, cargar autocargado del material de contraste y de solución. ¿Y qué pasa? Pues estos émbolos de haber estado acá en la parte más cercana de la boquilla, pues empiezan a retraer y hacen presión negativa y jalan el contraste y jalan la solución salina y lo cargan, ¿no? Y cargan y me dicen cuánto cargaron de cada uno. Aquí me dice, aquí tengo 200 mililitros de solución salina y tengo 200 mililitros de Ultravist, en este caso, por ejemplo. Y ya, tengo cargado. Este inyector está conectado directamente a una consola que está en el centro de control donde está el técnico radiólogo. Y ahí el técnico puede decidir qué cantidad de contraste quiere administrar, con qué cantidad de solución salina para la dilución que se va a hacer y también en qué tiempo quiere que se administre ese material de contraste, o sea, qué tan rápido. Eso es importante para ciertos estudios, sobre todo si queremos impregnar de forma rápida algo. El caudal que utilizamos es importante, eso le llamamos caudal cuando estamos administrando como la velocidad de extrusión del material de contraste diluido. También la podemos modificar en esta pantalla. Y aquí vamos escogiendo, ahí nos va diciendo los niveles que tenemos de solución, de contraste. Aquí mismo yo puedo programar el retraso que le voy a dar a la inyección del contraste. ¿Se acuerdan que les decía yo que tiene que haber un retraso para comenzar a inyectarse? Entonces, aquí yo lo puedo programar y se compagina o se calibra al mismo tiempo que se empieza a hacer la toma de tomografía y ya sabe el inyector en qué momento tiene que administrar el material de contraste. Es decir, que si la mesa se va moviendo a cierto ritmo, el material de contraste, el inyector ya sabe en qué momento va a comenzar a inyectar para que en el momento en que mi zona de interés llegue al punto donde está el arito del gantry, ya el contraste esté en el sitio que yo decidí, dependiendo de la fase que estoy haciendo, si es fase arterial, venosa portal, etcétera, lo que ya vimos. Y aquí hay algunos ejemplos. Un ejemplo de una fase simple y un ejemplo de una fase venosa. Es una fase arterial tardía, podríamos decir. Quiero que vean todo lo que ya hemos visto, lo vamos a aterrizar aquí. Tenemos una fase simple acá del lado de mi lado izquierdo, su lado izquierdo también, y del lado derecho tenemos una fase contrastada. Tenemos una ventana para abdomen, queda claro que esta ventana es para abdomen o para tejido blando. Puedo ver aquí si quiero ser como más objetivo, mi nivel de ventana está a 40 y mi ancho de ventana está en 349. Es cierto, tengo una ventana estrecha como normalmente es la ventana de abdomen. Ok, veo que mis órganos no están con ningún tipo de material de contraste, tienen las densidades que para mí visualmente ya son familiares, pero si para ustedes no son familiares, pueden medir las unidades Hausel de cada órgano para ver que estén en el rango que ya establecimos en un inicio. Lo que sí me llama la atención es que hay un material hiperdenso dentro de las asas intestinales, tanto de intestino delgado como del colon. Eso es un material de contraste positivo que se administró ya sea por vía oral o por forma transrectal. Aquí seguramente fue por vía oral porque tengo en el intestino delgado, hay contraste en el yeyuno y hay contraste también en el colon. Cuando yo necesito evaluar algo dentro de la luz de una víscera hueca como el intestino, dependiendo de qué zona del intestino sea, pues yo sé si lo voy a administrar oral o si lo voy a administrar transrectal. Si yo lo que quiero ver es el estómago, pues lo doy oral para que sea más rápido. Si lo que yo quiero ver es el recto o el sigmoides, pues lo aplico transrectal. Pero si lo que yo quiero es ver una zona intermedia del intestino, como el yeyuno, el ileón,
o quiero ver colon ascendente, transverso, pues lo que tengo que hacer es dar contraste oral, pero voy a dejar al paciente transitar el contraste y esto puede variar de paciente a paciente. Normalmente se dejan transitar dependiendo de la zona, pueden ser 2 horas, 3 horas, eh, es variable dependiendo de cada paciente y dependiendo de la zona que yo quiero explorar. Nada más hago hincapié que en este ejemplo estamos utilizando un material de contraste oral positivo, que es yodado hidrosoluble, pero estoy en una fase simple. Cuando yo describo material hiperdenso, que es contraste dentro de una víscera hueca, no voy a decir que hay reforzamiento de la luz, ¿eh? ¿Ok? Eso sería incorrecto. El término de reforzamiento únicamente lo vamos a utilizar para la impregnación del material de contraste que ocurre a través de las estructuras vasculares, ¿ok? Aquí simplemente voy a decir hay material de contraste oral positivo dentro de la luz del yeyuno, dentro de la luz del colon, etc. Ok, ahora en mi imagen del lado derecho es una fase contrastada. Vean cómo estoy en un corte que está muy al mismo nivel. Ya veo aquí que el riñón está bien impregnado a nivel de la corteza, pero las médulas aún no se han terminado de impregnar. Veo que el hígado ya tiene cierto grado también de reforzamiento si lo comparo con mi imagen simple. Eh, pero el hecho de que esté viendo que las médulas todavía no se impregnen bien me hace pensar que todavía no llegó una fase portal. Eso basándome en los tiempos que ya les di anteriormente, que más o menos deben de conocer, ¿no? Veo que la aorta, por ejemplo, ya no está tan hiperdensa, o sea, no está muy blanca. Eso significa que ya no estoy en una fase arterial temprana ni tardía seguramente, ya pasó esa parte. Y así es como puedo ir determinando qué fase está. Aunque no me digan, puedo determinar en qué fase está. Otra opción es que yo puedo ver el tiempo o la hora en la que se hizo el estudio. Vean que la parte de aquí abajo veo que a las 2:20 se hizo la fase simple. Y la primera fase contrastada, que es esta, se hizo a las 2:25. No significa que se hizo un retraso de 5 minutos después de haber administrado el contraste. Simplemente entre esta fase y esta fase contrastada pasaron 5 minutos. Es mucho más útil ahora cuando quiero distinguir entre las diferentes fases contrastadas, es decir, entre la fase arterial, entre la fase venosa, entre la fase de venosa tardía. ¿Por qué? Porque cuando hacemos una fase contrastada, por lo regular, son seguidas una de otra. Es decir, cuando yo hago la fase simple, el paciente entra, ¡fum!, se obtiene la información y aparece en la pantalla y el paciente, vamos a decir, lo regresamos al punto inicial. ¿Por qué? Porque voy a ver la fase simple apenas, no le he administrado ningún contraste ni nada. Ahora que ya sé y vamos a decir, yo planeé que voy a hacer una fase arterial y una venosa portal, entonces ya yo programo en el equipo. Oye, necesito que me hagas una fase arterial a los tantos segundos más o menos de retraso y otra venosa portal a tales segundos. Entonces yo al equipo le digo, y me la haces pues rápido porque no quiero que el contraste me gane y que cuando ya haga el otro barrido pues ya haya pasado la sangre por donde quiero que se vea. Entonces programo eso desde el principio y el paciente, cuando se va a hacer la primera fase contrastada, entra al gantry, se hace la primera adquisición e inmediatamente se regresa la cama para tomar la siguiente fase, dependiendo del retraso que yo le haya puesto, pero a veces tiene que entrar y prácticamente salir rápidamente para lograr estos contrastes a diferentes tiempos. Entonces aquí sí, la hora en que se hizo esa fase contrastada y la siguiente fase contrastada sí me puede ayudar a determinar cuánto retraso hubo entre una fase y la otra. No me sirve para ver entre la simple y la contrastada, no, pero entre las contrastadas sí me va a servir para saber más o menos cuánto retraso se hizo. ¿Para qué me sirve esto? Me sirve, por ejemplo, para retroalimentar al técnico cuando me hizo una fase contrastada muy tardía cuando lo que yo necesitaba era una fase temprana. Entonces ahí yo me puedo dar cuenta, oye, le diste retraso 120 segundos, le diste mucho retraso. Para la otra que hagas esta fase, por favor, utilízame un retraso menor y así. Esto nos ayuda como son, vamos a decir, las huellas, el cuerpo del delito que dejan los técnicos al momento de hacer las fases contrastadas. Muy bien. Hay otra forma de contrastar mucho mejor los estudios, que es el
bolus tracking. Bolus tracking significa rastreo del bolo de contraste, es decir, que el equipo de tomografía puede estar emitiendo como ciertos grados de radiación para emitir una imagen constante, tratando de utilizar muy poca radiación para captar el momento preciso en que el contraste llegó al punto que yo quiero. ¿Cómo le hago? Utilizamos un ROI, que es este circulito que ya hemos estado utilizando para medir las unidades Hounsfield, y lo coloco en mi sitio de interés. Por ejemplo, ese es un estudio de una angiotomografía pulmonar o angiotac pulmonar y vean cómo está el ROI dentro del tronco de la arteria pulmonar. Entonces digo, oye, yo quiero hacer una TAC de troncos pulmonares, perdón, del tronco de la pulmonar. Entonces, por favor, para no aproximar el retraso que le tengo que dar, pongo ese ROI ahí y hago que el equipo de tomografía automáticamente esté creando un barrido, vamos a decir, cada ciertos segundos y que en el momento en que las unidades Hounsfield se incrementen a las unidades Hounsfield del material de contraste, entonces empieza la adquisición y ahí se hace como de forma automatizada. Eso es una forma vamos a decir, no calcular el retraso. Es una forma como más certera, pero si bien es cierto, también es una forma como más radiada, ¿no? O sea, porque estás emitiendo, cada vez que estás haciendo el tracking o el rastreo del contraste, pues estás creando una imagen en ese punto de corte específico y pues estás radiando al paciente. Pero es mínima la radiación. El bolus tracking a veces es muy necesario, sobre todo en estos estudios que necesitan estar muy bien contrastados. Por ejemplo, las angiotomografías coronarias y así que a veces no podemos ser como, no podemos calcularlo simplemente. El bolus tracking ayuda mucho, ¿no? Aquí nos están, tenemos como una gráfica de las unidades Hounsfield, que, por ejemplo, tengo un bolus tracking a nivel del tronco de la pulmonar, un ROI, y el otro ROI está a nivel de una de las venas pulmonares. Entonces, grafico yo aquí simplemente en relación al tiempo, cómo van incrementando las unidades Hounsfield cada uno. El número uno representa el ROI 1, que es el de la pulmonar, y el ROI 2, el de la vena pulmonar. Y vean cómo aquí automáticamente el bolus tracking me empezó a detectar a los 5 segundos, ¡pum!, un pico de contraste y el pico máximo de atenuación lo encontró a los como 8 segundos con un valor de casi 200 unidades Hounsfield. Y de ahí comenzó a bajar. Y en el momento en que comenzó a bajar, pues obviamente comenzó a incrementarse el de las venas pulmonares porque ya venía de regreso ese material de contraste. Eso es simplemente como para que se enteren que existe el bolus tracking y que a veces es necesario que lo utilicen los técnicos para crear estudios muy, muy bien contrastados. Y el contraste oral, en este caso, nos va a servir para delimitar la anatomía gástrica. Ya dijimos que puede ser contraste positivo o negativo. Nos sirve para identificar, por ejemplo, obstrucción intestinal. En este caso, lo que preferimos utilizar en los casos de obstrucción es más el contraste oral positivo, porque entonces vemos, empezamos a seguir todas las asas de intestino y vemos a partir de dónde ya no siguió transitando el contraste. Si yo le pongo agua, la densidad del agua es muy similar a la densidad de las paredes del intestino y a veces no tenemos mucha certeza, entonces mejor meto un contraste que me ayuda a saber exactamente a partir de qué punto ya no transito, que sería el yodado hidrosoluble. Pero, por ejemplo, si lo que yo quiero ver es un tumor en la cámara gástrica y vamos usando la lógica, un tumor que a lo mejor no me está causando obstrucción, pero quiero ver bien los límites del tumor. Si yo tengo un estómago completamente colapsado, que no tiene ni agua ni aire adentro, pues todos los pliegues gástricos, las arrugas gastricae, que les llama, este, están colapsados y un pliegue encima del otro y podemos ver falsamente engrosado las paredes del estómago. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para delimitar bien eso? Le doy al paciente a tomar agua, distiendo de agua, que es un material hipodenso, y entonces, cuando haga mis fases contrastadas intravenosas, si hay un tumor en la pared, seguramente va a tener un patrón de reforzamiento incrementado y me va a permitir ver el reforzamiento.
porque el reforzamiento va a volver hiperdenso ese tumor. Es lo que esperamos ver. Si yo hubiera metido en vez de agua un material de contraste yodado hidrosoluble que es hiperdenso, la luz del estómago se va a ver hiperdenso y no me va a crear mucho contraste entre el tumor que yo espero que refuerce. Entonces ahí fíjense cómo eh, los dos contrastes se pueden utilizar para cáncer, porque un cáncer me puede causar obstrucción intestinal u obstrucción del vaciamiento gástrico, pero y para eso ocupo un material oral positivo. Pero si lo que quiero ver es delimitar el tumor, pues entonces mejor utilizo uno negativo porque me va a crear contraste con el reforzamiento que ocurra a través del contraste intravenoso. Hay que jugar con esto. Para un tránsito intestinal se utiliza positivo, como ya lo comentamos. Para una perforación de víscera hueca, si yo quiero saber si se perforó el paciente, le doy a tomar contraste oral positivo para ver ese contraste tirado, vamos a decir, por fuera de los intestinos. Y hay otro estudio que se llama endoscopía virtual, que se hace por tomografía. Aquí lo que hacemos es al paciente darle aire, distender la víscera hueca. En este caso se administra por medio de una vía y se empieza a inflar esta víscera hueca. Y la finalidad es distender para crear una reconstrucción tridimensional a través de la cual podamos ver la mucosa de esa víscera hueca, ya sea la mucosa gástrica, la mucosa colónica. Es como si hiciéramos una endoscopía, pues una colonoscopía, por ejemplo, simplemente que la estamos haciendo virtual, porque no metemos una cámara, sino que a partir de la información obtenida con la tomografía podemos reconstruir tridimensionalmente y simular como si estuviéramos dentro del intestino. Ahorita veremos un ejemplo. Ese es un ejemplo de un contraste oral positivo donde estoy viendo francamente que existe una masa dependiente de la pared cerca de la curvatura menor del estómago. Vean aquí cómo utilizaron un contraste oral positivo. ¿Me sirve para delimitar la masa? Sí, sí me sirve. ¿Me sirve para saber si reforzó la masa? No, no tanto, no me sirve para eso. ¿Me sirve para saber si está ulcerada la masa? Pues eso sí me puede servir porque la ulceración va a crear una cavidad o un cráter dentro de la masa y se va a meter el contraste, como en este caso. Entonces, vean cómo el contraste oral positivo me está ayudando en el estómago aquí. Vean cómo se observa un nivel contraste aire, que prácticamente es pues el nivel que se forma cuando está acostado el paciente, hasta aquí llega el contraste y pues el gas o el aire que se tragó el paciente se va hacia la parte más antideclive o la parte más superficial. Entonces, contraste oral positivo. Ese es otro ejemplo de contraste oral positivo en un corte axial, coronal y sagital, pero vean que está muy diluido. Este paciente específicamente tenía una obstrucción al vaciamiento gástrico. Lo que estamos viendo en este corte axial es que la región más o menos ahí del píloro se ve sumamente engrosada, como entre el píloro y la primera porción del duodeno. Esto se ve grueso. El paciente tiene contraste intravenoso también. Vean cómo es una fase arterial temprana porque la aorta está muy bien impregnada. Y veo que el estómago tiene un material que no es hipodenso como el agua. De hecho, es más hipodenso aquí abajo que acá. Está como mezclado. Eso pasa, cuando diluimos mucho el contraste y de repente el agua se puede depositar en la parte más baja o en la parte más alta, dependiendo, y hay como una especie de separación entre estos dos componentes. Por eso es que vemos más densa la parte anterior que la parte posterior. Es un contraste oral positivo, pero muy diluido. Y este es un contraste oral negativo. Aquí lo que estoy utilizando es agua y lo que les decía es que me permite ver muy bien el reforzamiento de cierto engrosamiento. Aquí estamos también a nivel del outlet del estómago o de la salida del estómago, a nivel ahí de la región prepilórica, pilórica, primera porción del duodeno y vean cómo hay una zona que refuerza bastante bien tras la administración de material de contraste. Esto no lo podría ver si yo hubiera metido un contraste oral positivo, muy blanco. Por eso es que mejor meto agua para estos casos. Y finalmente, lo que es la gastroscopía virtual o endoscopía virtual, el contraste oral negativo que estoy utilizando aquí es aire. Quiero que vean esta imagen. Es un corte coronal a nivel de la cámara gástrica aquí.
estamos viendo de frente al paciente, vean cómo se ve parte del hígado, veo el diafragma aquí, acá se alcanza a ver un poco el corazón. Esto que veo aquí es el estómago distendido por aire, vean la atenuación sumamente hipodensa que tiene. Y lo que hacemos a partir de estas imágenes tomográficas es crear una reconstrucción tridimensional, como estas dos que están aquí abajo. La imagen que ven acá en A representa la endoscopía real, o sea, una endoscopía que se hizo con un endoscopio que tiene una cámara, que es la que utilizan los gastroenterólogos o los cirujanos, y detectaron ahí que había una úlcera, había una región ulcerada con un engrosamiento ahí, había un cráter. En la tomografía, en las imágenes tomográficas normales, convencionales, en un corte coronal, sí se alcanza a apreciar la zona del engrosamiento y además se alcanza a ver que refuerza más que el resto de la pared del estómago. Y en la reconstrucción tridimensional que hice aquí, esa es una reconstrucción tridimensional únicamente de la porción que tiene aire en el estómago. Vean, prácticamente es esta imagen que está hipodensa. Agarro y la reconstruyo y le digo al tomógrafo, reconstrúyeme esta zona. Entonces toda la superficie mucosa se alcanza a ver muy bien aquí. Vean cómo veo toda la cavidad estomacal, la cavidad gástrica, y aquí en la zona donde está el engrosamiento, vean cómo se ve esta, como un defecto, ¿no? Como que hay una impresión sobre la cavidad. Y hay una modalidad que se llama endoscopía virtual, donde el software del visualizador DICOM me ayuda como a simular si estuviera yo dentro de esta cavidad aérea, que sería lo mismo como si estuviera haciendo una endoscopía. Y esta es la reconstrucción de endoscopía virtual, donde prácticamente lo que me está diciendo es, mira, aquí estás adentro, te estás posicionando, te da como un mapita, ¿no? Y tú te vas moviendo como si fueras la camarita de forma virtual y tú volteas hacia donde quieres voltear de forma virtual en el estudio tomográfico y dices, ah, mira, quiero voltear hacia acá. Y dices, aquí las arrugas gástricas están bien, aquí, mira, aquí veo un defecto, veo una zona ulcerada con un reborde grueso, hay como una especie de cráter aquí. Esta zona corresponde a la zona de un tumor ulcerado o de una úlcera gástrica, lo que sea que estemos viendo. Se los pongo de ejemplo, no vamos a ver estudios de esto, pero seguramente muchos de ustedes no sabían que la tomografía podía hacer esto, estudios de endoscopía virtual. Esto es precisamente útil en aquellos pacientes que no se pueden someter a lo mejor a una anestesia por su riesgo cardiovascular o simplemente porque no quiere ser tan invasivo con el paciente como para meter el endoscopio y todo este rollo. Simplemente lo único que hacemos es llenar de aire. Obviamente el paciente tiene que tener una preparación especial para este estudio, igual que la endoscopía, tiene que estar en ayuno. Si es del colon, pues tiene que tener un enema previo, una limpieza intestinal para poder distender estas vísceras huecas. Muy bien. ¿Tienen alguna duda hasta este punto? Vamos a hacer un break de 10 minutos, pero antes de irnos al break, me gustaría que si tienen alguna duda me la preguntaran. Voy a checar por acá el chat. Por aquí dicen, Doc, en pacientes con enfermedad renal, ya sea aguda o crónica, ¿será igual de retardada la excreción para ambos o varía entre crónico y agudo? Bueno, Juan Carlos, punto número uno, si tienes un paciente con enfermedad renal, por lo regular, y yo te diría casi en el 100% de los casos, no administramos material de contraste intravenoso porque es nefrotóxico y puede condicionar una nefropatía inducida por contraste. Entonces, si está en agudo, no lo haces. Y si está en crónico, tampoco lo haces porque el material de contraste dura mucho más tiempo en el torrente sanguíneo. O sea, ya sea con enfermedad renal aguda o crónica, en teoría el riñón está batallando para excretar todo tipo de sustancias, por lo tanto el material de contraste dura más tiempo en el torrente sanguíneo. Por lo tanto, en ambas situaciones se retrasaría la excreción del material de contraste, pero no lo hacemos si el paciente tiene enfermedad renal. Por eso es que uno de los requisitos en algunos gabinetes es que el paciente acuda con por lo menos unos laboratorios que nos den la creatinina, la urea, para ver que el paciente está teniendo una función renal normal y poder administrar material de contraste. Ojo, el material de contraste administrado por vía intravenosa, además de ser nefrotóxico, puede condicionar
reacciones alérgicas, desde cuestiones a lo mejor leves hasta una reacción anafiláctica. Entonces, siempre la sala de tomografía debe de contar con un carrito rojo que es, o sea, con todos los medicamentos que se necesiten, adrenalina y todo, para si el paciente llega a tener una reacción anafiláctica, poder contrarrestar este efecto. Y en teoría, el radiólogo, médico radiólogo encargado de la sala de tomografía en ese momento debe estar completamente entrenado en las dosis que se deben de aplicar en un paciente que hace reacción anafiláctica al material de contraste. De hecho, en muchas de las salas de tomografía hay eh, algoritmos pegados como en la pared de los pasos que hay que ir siguiendo cuando tu paciente presenta una reacción anafiláctica ante la administración de material de contraste. Y para que si se te olvida en ese momento por el estrés, tengas un flujograma de los pasos a seguir. Eso es muy importante. Además de que se tienen que a veces administrar esteroides y otro tipo de cosas que no vamos a ver en este caso, pero eh, se me había pasado mencionarles esa parte súper importante de los contrastes en el apartado de contraste intravenoso. Espero con eso haber contestado la pregunta. ¿Es una contraindicación absoluta a el administrar contraste en un paciente con enfermedad renal aguda o crónica? Pues no, no es absoluta porque va a depender del contexto del paciente. Si el paciente renal, tengo duda de que tuvo, bueno, no sé, o sea, depende de la situación clínica. Si es una situación que compromete más la vida del paciente, el no administrar el contraste, pues ahí sí, pues ni modo. O sea, vamos a sacrificar el riñón en el sentido de que puede que sea deleterio para el riñón, como puede que no. No todos los pacientes obviamente hacen una nefropatía por contraste. Entonces, a veces tenemos que sopesar el beneficio de obtener el estudio a lo que podamos dañar potencialmente al riñón. Ok, ¿dudas? ¿Alguna pregunta antes de continuar? Ya sé que falta poco para las dos, pero no se preocupen, nos vamos a extender. Yo ya sabía que eso se iba a extender. Pero me interesa más bien que vayan siguiendo el hilo de lo que vamos revisando. Ya prácticamente quedan cuestiones muy rápidas teóricas para ya irnos a la práctica después del break. ¿Cómo vamos? Todos entendiendo todo. Si están por aquí viéndome, por favor, mínimo pónganme en el chat, sí, doc, todos vamos bien, entendido y todo para saber que me van siguiendo y que no tienen ahí el Zoom prendido sin estarme pelando. Va, está perfecto, entendido, todo. Excelente. Gracias. Entonces, estamos como, depende de su zona horaria, pero estamos en el minuto 17. ¿Les parece si, 18 ya, les parece si regresamos justo a la media, o sea, a los 30 minutos, para continuar con el resto de la parte teórica y ahora sí, la práctica, que sé que es lo que todos ustedes quieren ver? Eh, ¿Qué les ha parecido hasta ahorita? ¿Creen que es necesaria esa información antes de comenzar a leer TAC? Yo creo que sí, ¿verdad? O sea, esta información, uno, incluso puedo decir que tengo colegas que a veces ni saben de cómo se forma la imagen de TAC, se concentraron tanto nada más en la cuestión diagnóstica que se saltaron esa parte. Yo siento que es fundamental para saber indicar y planear muy bien los estudios tomográficos. Así que sí, sí es necesario y quiero que se queden con esa idea. Saber la física de la formación de la imagen, del contraste, de la circulación del contraste es indispensable antes de ponernos a leer TAC. Pregunta Kelvin, un tip para seguir el intestino en tomografía. Eso lo vamos a ver ahorita en la parte práctica cuando evaluemos intestino. ¿Ok? Muy bien. Como es el break, porfa, los correos que hagan falta para compartirles la carpeta. De una vez voy a hacer eso antes de que se me pase. Permítanme tantito. Los demás ya se pueden ir a break, ¿eh? Váyanse a break, nos vemos a la media. Yo mientras voy a agregar aquí los que, por favor, los que no tienen acceso todavía a la carpeta, pónganme su correo Gmail. No sean gachos, otra vez pónganmelo porque obviamente como ya han estado hablando, se fueron los correos para arriba para darles el acceso. Entonces, vamos por aquí.
workshop, workshop. La carpeta se llama Workshop Virtual TAC Abdominal, ¿no? Para los que no la han encontrado. Si no les llegó el correo, pero ya se ven inscrito antes, revisen en su Drive de Google. Hay un apartado que dice Compartidos conmigo. Den clic ahí y vean si en Compartidos conmigo tienen acceso a la carpeta Workshop Virtual. ¿Ok? Workshop Virtual TAC Abdominal. Aquí estamos. Entonces voy a comenzar a agregar Doctor Paz. DH Paz. Ok. Ojo, tengan mucho cuidado cuando accedan a la carpeta de no borrar nada porque pues van a dejar a sus compañeros sin posibilidades de descargar el material que está ahí, ¿eh? Entonces, porfa, nada más con cuidado. Doctor Dionisio, según yo, doctor Jaime Dionisio, según yo ya le di acceso a usted, pero igual vamos a ver acá. Bueno, en este momento voy a pausar la grabación. No tiene caso que eso se quede grabado. Y ahorita enseguida volvemos.